The global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional debido al actual brote de la viruela del mono. Esta declaración obliga a las autoridades sanitarias a aumentar las medidas preventivas. El director de la OMS ha asegurado que es un brote que se puede detener. El 23 de julio de 2022, la Organización Mundial de la Salud declaró a la viruela del mono, o también conocida como viruela símica, o en inglés monkeypox, como una emergencia de salud pública de interés internacional. Esto quiere decir que esta enfermedad está cruzando las fronteras y está poniendo en riesgo la salud y a la integridad de las personas a nivel mundial, por lo que potencialmente necesita de una respuesta coordinada entre países. Ya esta declaración se había visto con el COVID, el ébola o el H1N1. Desde que se anunció la emergencia, en el mundo se han acumulado más de 40.000 casos que siguen en aumento. En Colombia, por ejemplo, se han reportado más de 120. En la semana del 14 de agosto había 55 y el 18 de agosto ya eran 129. Este es un aumento del 134% en 4 días. Por eso es que el país está en una fase de contención del virus. Es decir, como la mayoría de casos son importados, o sea que la enfermedad fue contraída en otro país, es el momento preciso para cortar cadenas de transmisión y evitar que el virus se propague más entre la población. Pero, ¿qué es este virus? ¿Cómo se transmite? ¿O cómo identificar sus síntomas? Entonces decidimos hablar con la médica Andrea Ramírez, quien es maestra en salud pública y doctora en epidemiología, para intentar conocer un poco más de este cuento y responder estas preguntas. Mi nombre es Efraín Rincón y quédense en esto que es Shots de Ciencia. Efectivamente, la viruela símica o la viruela del mono es una enfermedad que hace mucho tiempo apareció y que es una enfermedad endémica en África y en algunos países, digamos, de África. Lo único y lo más importante que hay que saber es que es una enfermedad zoonótica, o sea, una enfermedad que es transmitida de los animales a los humanos en unas condiciones muy particulares. Los primeros reportes de brotes de esta enfermedad fueron en animales y datan de 1958, cuando fue encontrada en algunos grupos de monos que eran usados para investigación. De ahí es que sale su nombre, solo que esto no significa que los monos sean el origen de este virus. De hecho, se ha visto que habita comúnmente en roedores, y aunque históricamente y hasta hoy haya sido una enfermedad endémica en África Central y Occidental, el discurso de decir que es una enfermedad africana no ha sido usado solo para caracterizar la enfermedad, también para estigmatizar, como pasó en su momento con el COVID y China. Se cree que el virus de la viruela del mono o monkeypox ha estado entre la gente desde hace cientos de años. Sin embargo, su similitud con la variola, que es el virus que causa la viruela, o en inglés smallpox, ¿no?, que es esta enfermedad que acabó con por lo menos 300 millones de personas durante el siglo XX, pues habría hecho que el virus de la monkeypox pasara desapercibida. Es que resulta que ambos virus son del género orthopoxvirus, son como primos. Y a diferencia del virus del COVID, que tiene su información en forma de ARN, los orthopoxvirus la tienen como ADN. Históricamente se encontraba otra enfermedad causada también por un orthopoxvirus, que es la viruela, sin ningún apellido, la viruela, pero para esta enfermedad se hizo una vacuna. Entonces hubo unas campañas de erradicación de la viruela muy importantes a nivel mundial para poder erradicar, es decir, eliminar su existencia y su transmisión natural en los seres humanos. El último caso de viruela en humanos ocurrió en 1975 y para 1980 la campaña de vacunación liderada por la OMS dio al virus por erradicado. Entonces, ¿qué pasaba? Que la viruela símica estaba, digamos, controlada a través de esa inmunidad cruzada con la vacunación contra la viruela. Pero como se suspendieron esas campañas globales, todos los adultos que más o menos son menores de 45 años, pues no tienen esa vacuna. O sea, nosotros no tenemos la vacuna contra la viruela. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna inmunidad contra la viruela símica. Y todo esto nos trae a la epidemia actual de monkeypox, que ya se ha reportado en más de 90 países y ahora sí parece importar. Hay muchas enfermedades desatendidas que no están en la agenda mundial de investigación porque simplemente no afectan a países que son principalmente del norte global, pero igual siguen siendo muy dañinas. Y aunque este es un virus que se conoce hace décadas, hasta ahora le estamos poniendo el foco. Entonces ahí digamos que podemos ver un poco como esa inequidad o esas diferencias tan injustas a la hora de alarmarse, en el sentido de que
pues ahora que afecta a países ricos y a países europeos y a Norteamérica, ahora sí se vuelve una cosa muy grave comparado con unos países africanos que históricamente se han visto afectados y que son las poblaciones más vulnerables, las que más están expuestas y con mayor riesgo de mortalidad, porque realmente la mortalidad está ocurriendo es en África, la mortalidad no ocurre en los otros países. Y en efecto, ha sido en países africanos donde se han registrado la mayor cantidad de muertes por monkeypox. Por lo menos 70 personas han fallecido. Bueno, después de conocer un poco del contexto de este virus, me gustaría que entendiéramos cuáles son sus efectos en humanos y cómo se transmite. Para eso, lo primero que hay que saber es que esta es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. Sí, es una enfermedad exantemática, que eso en palabras sencillas es que es una enfermedad que produce un salpullido, un brote, un rash en la piel. Como dicen coloquialmente, es una eruptiva, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que la forma de transmitirse necesariamente sea con un contacto estrecho. Entonces, Por ejemplo, el contacto piel con piel, en particular con estas lesiones que dejan los brotes, por el intercambio de fluidos como la saliva al besarse o por las gotas que se expulsan al respirar. Y en ese momento uno estar cara a cara y por un tiempo prolongado. Y claro, por el contacto estrecho con algún animal que esté infectado con el virus. entonces, durante todo ese proceso, toda esa evolución del brote, uno puede contagiar a los demás en caso de que le toquen a uno la piel, ¿sí? ¿Qué pasa? Que como es un brote, todos los elementos que están en contacto con esa piel de uno van a quedar contaminados. La ropa, las sábanas, las toallas, hasta las cobijas pueden contaminarse. De ahí que lo recomendable frente a una sospecha o un diagnóstico positivo sea aislarse por 21 días, mientras las ronchas y el brote pues dejan de ser contagiosos. Además, como toda enfermedad infecciosa, aquellas personas que tienen un sistema inmune comprometido, ya sea porque toman ciertos medicamentos o porque padecen alguna enfermedad, pues se pueden enfermar de manera muy grave. También se ha visto que los casos de viruela símica han afectado desproporcionadamente a hombres que tienen sexo con otros hombres. Sin embargo, y como ya se ha dicho, esta no es una enfermedad de transmisión sexual y cualquier persona está en riesgo. Está en riesgo al tener contactos estrechos con otras personas. Eso incluye el sexo, los besos, el contacto íntimo y hasta las caricias y abrazos con poca ropa, por ejemplo. Se ha visto que el riesgo de transmisión aumenta cuando hay una alta diversidad de parejas o el sexo casual. Y vale la pena mencionar, una vez más, que estos descriptores de la enfermedad permiten reconocer que ciertos segmentos de la población están siendo más afectados por la viruela, lo que ayuda a los sistemas de salud a enfocar sus esfuerzos y hacer un manejo más eficiente. Sin embargo, el problema aparece cuando estas representaciones de la enfermedad se empiezan a utilizar de manera discriminatoria y culpabilizante. Pero es más por el comportamiento, no porque tengan una susceptibilidad biológica. Entonces, eso sí es muy importante. ¿Por qué? Porque en este momento todas las campañas se están centrando en evitar el estigma, en evitar la discriminación, en evitar que este sea un grupo culpabilizado o que sea un grupo discriminado o violentado. Realmente no hay ningún fundamento. Lo que sí hay es que hacer una comunicación de riesgo muy clara para decir estas prácticas contribuyen a que el virus se transmita más eficientemente. Eso es lo más importante. Aunque la monkeypox no es tan agresiva como la viruela que conocimos hace décadas, sí es muy incómoda y dolorosa. Aquí van una serie de síntomas que pueden darnos pistas. La aparición de ronchas, de ampollas, que se convierten en pústulas, que son como estos granitos con pus que aparecen en la piel, o también úlceras, o sea, lesiones en la piel o en las mucosas, que pueden aparecer además en regiones como la parte genital y alrededor del ano. También hay inflamación del recto. Y todo esto, acompañado o no de fiebre, dolor de garganta, dolor muscular, inflamación de los ganglios a nivel del cuello, de las axilas o inguinales y dolor de cabeza o dolor de cabeza, es alguien que podría tener una sospecha de viruela símica que después vaya a ser confirmada. Aparte de estos síntomas, también es importante tener en cuenta otras señales de alerta, como que en los últimos 21 días usted haya viajado o haya tenido contacto estrecho con una persona de algún país donde la enfermedad del monkeypox está intensa. España, Brasil, Estados Unidos, pero la lista es más larga. Por eso vale la pena consultar la página del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, que la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Contacto estrecho puede ser un beso, como ya lo dijimos antes, en donde se comparte saliva, no necesariamente una relación sexual completa, pero pues sí un contacto estrecho, entonces contacto cara a cara prolongado, contacto piel a piel, o digamos desnudez, digamos, no sé, abrazarse pero desnudos.
o contacto sexual con una persona que haya venido del exterior. Y también si esa persona tuvo múltiples parejas sexuales en los últimos días o si sospecha que puede tener viruela símica. Otra cosa que es importante, solamente para que las personas sepan cuáles serían las enfermedades que son parecidas, que en caso de descartar la viruela símica podrían ser la causa de sus síntomas o de su brote, como la varicela, el herpes zóster o el sarampión. También enfermedades bacterianas en la piel o enfermedades de transmisión sexual como la sífilis o la gonorrea. pero lo más importante es consultar ante cualquiera de esos síntomas. Y muy importante, no atemorizarse o inhibirse por vergüenza o estigma social, porque esta información es privada. Esa información confidencial no queda publicada ni divulgada en ninguna parte, no es información pública, a usted no lo van a poder identificar con eso, entonces solamente se hace la notificación porque es una enfermedad de interés en salud pública, pero su información confidencial bajo ninguna circunstancia va a ser entregada al público, ni mucho menos a personas externas a su médico tratante o a las personas que tuvieron que haberle hecho algún tratamiento. A diferencia del COVID, para tratar la monkeypox o la viruela símica ya existen vacunas. Una, por ejemplo, es la ACAM 2000, solo que esta produce efectos colaterales y no es recomendada para personas inmunocomprometidas. Otra es la Jynneos y es la que más interesa, pero su acceso es limitado porque, entre tanto, solo la produce una compañía en Dinamarca, la Bavarian Nordic, y tal parece que su oferta es insuficiente a la demanda mundial. Incluso países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea están haciendo fila para hacerse con dosis. Según Airfinity, una compañía independiente que hace análisis alrededor de situaciones que comprometen a la salud global, como está ocurriendo, y que le ha seguido la pista a las vacunas contra la monkeypox, a los países ricos solo les han entregado una parte de lo que han pedido. Por otro lado, según la Organización Panamericana de la Salud, de la cual Colombia hace parte, habrá vacunas para los países de la región. Eso sí, por ahora parece que solo Brasil, que tiene más de 3.000 casos y de hecho está en el top 5 del ranking de países más afectados, ha asegurado dosis. Y nuevamente, como se vio con el COVID, los países más pobres, como en África, recibirán las vacunas de últimos, o eso parece. Es donde históricamente han lidiado con la enfermedad, han avisado al mundo sobre estos brotes, es donde más sufren estos efectos, pero están en el fondo de la lista. Este panorama, por ahora, deja la necesidad de seguir identificando casos y rompiendo cadenas de contagios como primera medida para enfrentar a la viruela símica. Y como agrega Ramírez, Creo que lo más importante ahorita es que tengamos una comunicación muy clara, o sea, ignorar el problema tampoco va a hacer que el problema se vaya, lo único que hace es que el problema sea grande. Entonces tenemos que ser efectivos en la comunicación de riesgo y también en evitar esa homofobia y la discriminación. y además vale la pena tener en cuenta experiencias de ciudadanías de otros países como en Estados Unidos, donde las personas que se han visto afectadas se han vuelto activistas frente al gobierno y frente a otras comunidades. Eso sería muy importante aquí también en nuestro país para poder que más personas se enteren, para poder que más personas sepan qué es lo que hay que hacer. Yo sí creo que aquí esta es también una lección importante de COVID y es que la sociedad civil puede estar muy empoderada para ayudar con el manejo de estas emergencias en salud que realmente tienen una escala que a veces es difícil de controlar. Entonces yo creo que aquí lo más importante es tener personas empoderadas que quieran ser voluntarios y ser activistas alrededor de informar sobre esta situación, prevenir los comportamientos. Creo que también a veces es más fácil que las personas cambien su comportamiento cuando las recomendaciones vienen de alguien de su propia comunidad, alguien que valoran, con la que tienen confianza, con la que ya tienen una relación establecida, y eso es muy diferente a cuando una persona que no conocen o alguien de las autoridades locales viene a decirles qué es lo que tienen que hacer. Evidentemente aquí la confianza es muy importante y por esto las personas en la comunidad aquí son claves para poder frenar y parar la afectación de los grupos más vulnerables. Entonces yo creo que sí es fundamental que seamos muy activos a la hora de involucrarnos y cuidar la salud de nuestras comunidades. Oigan, muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a dejar alguna bibliografía sobre este tema en la descripción de este episodio. Y claramente, si les interesa apoyar a nuestro proyecto, pues pueden seguirnos en redes sociales como Shots de Ciencia o incluso pueden convertirse en nuestros patrocinadores en patreon.com. Allí también nos pueden buscar por nuestro nombre. Esto es Shots de Ciencia y nos vemos en la próxima.